Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de Medellín que aborda los temas que le interesan a nuestra ciudad y la comunidad lunes tras lunes en compañía de nuestros concejales, miembros de la administración municipal y por supuesto la comunidad que mantiene una activa participación a través de nuestras redes sociales que ya se las vamos a comunicar. En la noche de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque Juanes de La Paz, un escenario que además también nos presenta un lugar de una transformación de ciudad, pero adicional también uno de los que cuenta a su alrededor con la mayor densidad de población en la capital antioqueña. En la noche de hoy pues vamos a hablar acerca de Medellín y el tema de vivienda. Medellín, como otras ciudades, cuenta cada año con un informe que conocemos como Medellín, ¿cómo vamos? Se acaba de presentar uno de estos informes que está por ser controvertido y complementado por el municipio de Medellín en los próximos días. Pues bien, vamos a retomar un texto que nos describe también el ítem de vivienda que me voy a permitir leer de manera textual para nuestros televidentes y ponernos en contexto. La vivienda es una de las condiciones básicas para el goce de una buena calidad de vida. Precisamente el derecho a un nivel de calidad de vida que incluye el derecho a contar con una vivienda que no solo satisfaga la necesidad básica de abrigo, sino que se pueda costear, que disponga de los servicios públicos básicos, que sea de fácil acceso y cuya ubicación no dificulte el goce de servicios como de salud y educación, entre otros. De eso queremos hablar en el día de hoy con nuestros invitados y para ello nos acompaña el presidente de la Corporación Consejo de Medellín, el doctor Jesús Aníbal Echeverry. Muy buenas noches, bienvenido, concejal. Buenas noches, doctora Caterina, un saludo muy especial para el doctor César Hernández, director de planeación, para mi compañero el doctor Héctor Francisco Preciado y saludar a todos nuestros televidentes, de igual manera mandarle un beso muy grande a Angélica, a la Monita, a Carolina, a toda mi familia. Muy bien, también saludamos al doctor Héctor Preciado, concejal del Centro Democrático. Muy buenas noches, doctor Héctor, y bienvenido. Buenas noches, Caterina, buenas noches para el director del Departamento Administrativo de Planeación, para mi compañero y presidente del Consejo, doctor Jesús Aníbal, y todos los televidentes que están en sintonía en estos momentos. Bueno, y ustedes ya se me anticiparon y contaron quién es el miembro de la administración municipal que nos acompaña esta noche, el doctor César Hernández Correa, director de planeación del municipio de Medellín. Bienvenido. Bueno, Caterina, muy buenas noches para ti. Presidente Jesús Aníbal Echeverry, muy buenas noches, igual que nuestro concejal Preciado, y a todos los televidentes que nos ven hasta ahora por Telemedellín. Muy bien, televidentes que tienen la oportunidad de participar con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestra línea de WhatsApp. Todo eso nos lo va a contar también Andrés Polanía, quien está al frente de los contactos de nuestro espacio De Frente y por supuesto muy cercano a ustedes. Andrés, buenas noches. Caterina, buenas noches a nuestros televidentes, de igual manera, buenas noches, sean todos bienvenidos a participar hoy en las redes sociales con nosotros, con el tema que tenemos dispuesto para De Frente. Lo pueden hacer mencionando la etiqueta numeral De Frente para seguirlos a través de las redes sociales Twitter, con la cuenta @ConsejoMed_TV y también con la cuenta en Facebook Consejo Med TV. Recuerden que tenemos habilitada una línea WhatsApp para que ustedes participen vía mensaje de audio con nosotros en la línea 301-786-9174. Esta línea, cabe recordar que no está habilitada para recibir llamadas, solo vamos a recibir de ustedes vía WhatsApp un mensaje corto con el nombre, el lugar en el que viven y la pregunta o comentario para nuestros panelistas. Así que a participar, bienvenidos, buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, entremos en materia porque mencionábamos unas condiciones de cómo se describe la vivienda, lo que debe ser la vivienda para la gente, pero esas condiciones muchas veces se frustran cuando nos enfrentamos a la realidad porque no contamos con el tamaño, con las condiciones básicas y estamos observando un fenómeno de cómo la ciudad de Medellín ha venido cambiando. Doctor César Hernández, usted nos planteaba antes de entrar al aire parte de la historia de Medellín, cómo en los años 50 la ciudad contó con un diseño de planeación que abordaba más o menos las necesidades de 650.000 personas. Hoy somos más de 2 millones de habitantes. ¿Cómo es ese reto
para el tema de vivienda que afronta nuestra ciudad frente al crecimiento que ha tenido en las últimas décadas? Bueno, indiscutiblemente tenemos una situación que es muy particular, sobre todo de los fenómenos sociales de conurbación que tiene una ciudad como Medellín. Está muy claro que desde su misma creación, cuando se llamaba San Lorenzo de Aburrá, ya por allá en el año 1616, lo que es hoy el Poblado, por ejemplo, fue el primer principado o primer barrio de la ciudad. Y luego, después en la década del 50, para más exacto, en 1951, vino una comisión de Wiener Research, un español y un alemán, que vino en un plan de trabajo de planificar a Bogotá, a Cali, a Tumaco, por ejemplo, donde en esa misión tenían que diseñar una ciudad, cuando llegaron acá, que tuviera 4 componentes fundamentales: el tema de vivienda, el tema de recreación, el tema de conectividad o movilidad y el tema asociado a servicios más que todo. Y en ese año, 1951, pensaron una ciudad de 650.000 personas, donde ellos nunca pensaron en su momento que nuestras montañas, en la parte más alta, iban a tener vivienda. Porque, de acuerdo, inclusive hoy el Plan de Ordenamiento Territorial del Acuerdo 48, planteaba que todo el eje estructurante del río era el eje que partía la planificación en territorio. En 1951 ellos lo planificaron también de esa manera, de que solamente en el río, en la parte baja o media de la montaña, solamente tendríamos habitación en Medellín. Lo que pasa es que ya fenómenos sociales, hemos tenido 3 grandes fenómenos migratorios en la ciudad. En la década del 30 tuvimos un fenómeno migratorio derivado de violencia política, en la década del 60 y 70 asociado a un tema de ruralidad, y más o menos en los 90 lo que fue la violencia también rural, pero asociado al narcotráfico o a la guerra de guerrillas que tuvimos en esa época. Pues bueno, ahí tenemos entonces una ciudad que creció y que nos implica unos retos para el día de hoy, pero adicional también la tendencia, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, es que la gente va a dejar de vivir en territorios rurales para cada vez concentrarse más en las ciudades, y Medellín no es ajena a este fenómeno. Doctor Jesús Aníbal, pues empecemos entonces a contarle a nuestros televidentes acerca de esas expectativas de vivienda digna y todas las esperanzas que, como decíamos, también se nos van frustrando cuando observamos que por cuenta de la forma en la que nos hemos urbanizado, pues no respondemos a expectativas de tamaño, no respondemos a expectativas de equipamientos básicos para las comunidades. ¿Cómo está observando usted hoy también los resultados según los estudios que han encontrado en el Consejo? Sí, retomando la historia que acaba de explicar muy sabiamente el doctor César, también hay que decirle a los televidentes cuáles son los elementos causantes de esta situación que vive la ciudad de Medellín hoy en los barrios periféricos. Es que en la ciudad de Medellín tenemos 350.000 desplazados, precisamente por la violencia que se ha venido desarrollando, y estos desplazados se han ubicado en unos asentamientos. Yo creo que alrededor de 140 asentamientos podemos tener en la ciudad de Medellín, donde no se hace el análisis del suelo, si está en alto riesgo o qué tipo de circunstancias suceden ahí, y por eso hoy en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2014, el Acuerdo 048, que también hacía usted alusión a él, doctor César, pues se viene trabajando un tema muy profundo, y es el tema de mejoramiento integral de barrios y protección a moradores. En el plan de desarrollo del doctor Federico quedaron estipuladas atender 40.000 viviendas, donde vamos a mejorar el tema de servicios públicos, mejorar el tema de movilidad, mejorar el tema de equipamientos y amoblamientos, y también vamos a mejorar la parte interna de la vivienda. Entonces yo creo que va a ser crucial, va a ser muy importante, y esa es la forma y la manera que vamos a dignificar vivienda, obviamente más digna, vivienda más acorde a lo que es la ciudad de Medellín, más operativo. Entonces ahí venimos trabajando, está dentro del plan de desarrollo, y bueno, a ejecutar todos estos grandes proyectos que están planteados hoy. Doctor Héctor Preciado, hemos observado también que según las encuestas, cerca del 38% de las familias que se encuentran en la ciudad de Medellín habitan en arriendo. La principal razón para que estas familias pues tengan esas circunstancias, que no tienen la suficiente capacidad para pagar la cuota inicial y obviamente pues las cuotas de sostenimiento, y simplemente se quedan como arrendatarios. ¿Cómo está interviniendo el municipio para que esa situación no perdure en el tiempo? Bueno, la verdad es que
Medellín es una ciudad muy atractiva, dado la eficiencia administrativa en el tema de dar solución a la movilidad, al mejoramiento de calidad de vida, no obstante que haya sido catalogada desde el informe de Medellín Cómo Vamos como la ciudad más inequitativa. Pero una cosa es esa encuesta de percepción y otra cosa es la realidad social. Entonces, la realidad social, uno caminando esta ciudad se da cuenta cómo la gente prefiere y le gusta la ciudad de Medellín y le va contando a uno que es muy eficiente y que tiene buenos recursos en materia de servicios públicos, en materia de programas sociales. Entonces, en ese orden de ideas es que se ha sobresaturado todo lo que es la parte de la vivienda y por eso ese porcentaje, el 38%, tiene que estar en arrendamientos. Desde ahí entonces viene la alcaldía municipal trabajando en un programa de mejoramiento de vivienda y en lo que es también el reconocimiento de edificaciones para que con este reconocimiento de edificaciones tengan sus propietarios, sus moradores, una posibilidad de tener su propia vivienda y dejar así entonces el tema de arrendamiento. Doctor César Hernández, contémosle también a nuestros televidentes acerca de los resultados de los estudios, porque cuando se habla de la calificación que se le puede dar a la vivienda habitada, sacó 4.2 sobre 5. Eso quiere decir que el 82% de los habitantes de Medellín manifestaron estar satisfechos. Entonces, ¿cómo se entiende que la gente esté tan satisfecha cuando tenemos unas situaciones también de desplazamiento, donde nos están contando incluso que aparecemos como una ciudad inequitativa? ¿Cómo se da ese nivel de satisfacción? ¿Es el arraigo, es el sentido de pertenencia o qué factores ustedes evalúan para que se dé esa cifra? Bueno, para hacer mejor ilustración a los televidentes podemos hablar sobre todo de cifras. Medellín, en la zona urbana, tiene alrededor de 792.000, 794.000 viviendas. Con la parte rural estamos hablando de alrededor de 812.000 viviendas. ¿Qué pasa? Como lo explicaba muy claramente el presidente Jesús Aníbal Echeverri, y es lo siguiente: la vivienda es el primer bien de alguna manera suntuoso que tiene una familia en Colombia y más en Antioquia. Lo primero que nosotros tenemos y es ir heredando por un tema más cultural desde los paisas, y es como nosotros hacíamos primero una vivienda para nosotros, para los papás o nuestros bisabuelos, y luego los bisabuelos se lo dan a los abuelos a los padres a los hijos, iban haciendo como un tema generacional en temas de ir heredando la vivienda. Pero pasaba lo siguiente, que cuando se iban heredando, las familias se iban multiplicando y por lo general en un espacio físico vos puedes encontrar en una habitación una familia, otra familia en otra habitación, sobre todo porque los hijos iban creciendo, se iban casando y se iban quedando al lado de la mamá o al lado del papá. En ese sentido, el déficit cualitativo de Medellín iba frente a dos factores. Uno, ¿por qué está tan bien calificado? Y es porque la gente y las comunidades, el primer sueldito, la liquidación anualizada, lo que tenga en función de captar recursos, lo primero que hace es mejorar la vivienda. Va y le ponen la cocina, claro, le mejoran el piso, le compran las cortinas, la pintan por fuera. La pintamos bien bonita. Le cambiamos el baño. Porque uno puede estar de alguna manera con escasos recursos, pero creo que hay un orgullo muy fuerte por la vivienda acá en Medellín. Y así ese sería el índice cualitativo. Cualitativo, y por eso es que la gente lo califica también, porque se sienten muy orgullosos, así su vivienda no está terminada en su totalidad, lo que tengan hecho son su patrimonio, su patrimonio, están contentos. Lo que pasa es que ya vienen otros factores adicionales, que era el otro factor, y es decir, esa es la vivienda que realmente debe ser mejorada, como lo tiene la familia, no. Derivado de que técnicamente cualquier vivienda en esta ciudad debe cumplir normas sismorresistentes. Y eso es más o menos como decir que si aquí en Medellín tiembla, hay un terremoto, aunque es muy escasa la probabilidad porque nosotros tenemos grados de sismicidad bajo y medio,
es que la vivienda, cuando haya un movimiento telúrico, cuando se mueva, quede estable y tenga capacidades de poder aguantar un sismo. Ese tipo de mejoramiento es cuando uno dice, cada mejoramiento va desde uno mejorarle la vivienda en términos de un baño o de una cocina, o inclusive las mismas redes, hasta que una vivienda tenga una capacidad para poder soportar un sismo. O sea que tenemos que también contemplarlo en una escala muy amplia de mejoramiento, como va desde, como tú lo planteas, de un tema de un baño o de una red, hasta poder organizar estructuralmente una vivienda. Eso en lo cualitativo, y en lo cuantitativo. En lo cuantitativo, la ciudad tiene unos retos muy fuertes, y es lo siguiente. Hoy, por cifras, tenemos un déficit cuantitativo de 23.000 viviendas. Cuantitativo. Otros hablan de 35.000 viviendas. Pero el reto es lo siguiente, es las áreas para poder colocar la vivienda nueva. Uno de los últimos espacios o áreas de expansión fue lo que hoy se denomina Pajarito. Pero entonces, ¿qué pasa en el día de hoy? Que ya esos lotes de oportunidad se fueron agotando. Ya la ciudad hoy tiene muy pocos lotes de vivienda para generar expansión. Sí. Inclusive en el último plan de ordenamiento territorial se dejó la posibilidad de ampliar a otras áreas rurales incorporándose a la zona urbana, y se dijo, no lo incorpore, antes todo lo contrario, presérveme todo este cinturón para que sirva de cinturón de conservación ambiental y forestal. Sí. O sea que el reto que hoy tenemos es construir sobre lo construido y hacer renovación urbana más mejoramiento integral de barrios. Ese es el reto que tiene esta ciudad. Doctor Jesús Aníbal, frente a ese reto también está planteado con recursos del municipio construir cerca de 80.000 viviendas. Hablemos también de esa meta y además el juego que tienen en este caso los privados, porque se pretende que se puedan hacer muchas, pero como decíamos, Medellín es polo de atracción por muchos motivos y pareciera que nos llega mucha más gente de la que tenemos capacidad de soportar. Bueno, yo creo que aquí en la pregunta que usted me hace, doctora Caterina, vamos a ser un poco más extensivos. ¿Qué estamos haciendo con el tema de vivienda? El doctor Preciado habla ahora de unas resoluciones de reconocimiento. Inclusive, en el día de hoy, el señor alcalde, con presencia del doctor Preciado y otros concejales, estamos ahí, se lograron entregar 1.635 resoluciones de reconocimiento, y en esas 1.635 se entregaron unidades, fueron 2.413 unidades de vivienda, donde ya le estamos diciendo a esa persona que construyó en un lote X y hizo unas mejoras, como dice el doctor César, y entonces ahí levantó una piececita, luego otra, y ya hoy tiene la oportunidad entonces de decir, ahí tiene su reconocimiento, tiene ya validado su mejora, ahora vaya pues busque su escritura y vamos a legalizar. Eso es lo primero, eso es lo que estamos haciendo. Lo segundo, hay legalización de vivienda, sobre todo en predios que son del municipio de Medellín, que son predios fiscales, que son de nosotros. Lo estamos haciendo también entonces legalizando a través de ISVIME. Y el tercer elemento, lo que tú me preguntas, la construcción de vivienda, que son 18.000 viviendas que están en el plan de desarrollo y que ya hemos entregado algunas, ya está en construcción otras, y que obviamente se está haciendo no expandiéndonos hacia lo alto de las diferentes partes periféricas, sino construir más al interior, que eso es lo que dice el doctor César Hernández. O sea, son tres elementos. Y el elemento que les decía anteriormente a ustedes sobre el tema de mejoramiento integral de barrios, que nosotros vamos a entrar a ese barrio organizando todos los aspectos que tienen que ver con la dignificación de esa vivienda. Cuando nosotros hablamos de equipamiento amoblamiento, estamos hablando de colegios, estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de canchas, de parques. O sea, una cosa que realmente esta ciudad, que así Medellín como vamos nos digan que es una ciudad inequitativa, yo siento que esta administración, y por qué no decirlo otras administraciones, han estado muy pendientes y presentes por mejorar la vivienda, por legalizar la vivienda, porque los abuelos dicen, y mi abuela decía que tener vivienda no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza. Es mucha pobreza, sí señor. Pues entonces le voy a pedir al doctor Héctor Preciado que nos ayude a hacer claridad sobre algunos términos, porque pareciera un juego de palabras, pero sí hay diferencia en la parte técnica. Nos decía el doctor Jesús Aníbal, se logró el reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre reconocimiento y entre legalización de predios? Bueno, Caterina, la diferencia es muy relevante, porque el reconocimiento es aquellas viviendas que tienen su título
pero han construido sin una licencia de construcción o de más área de la que la licencia de construcción le había otorgado. Entonces, en este reconocimiento lo que vamos a hacer es, o lo que hace directamente la curaduría es que le otorga un permiso y le reconoce todo lo que ha construido y ahí le otorga matrícula inmobiliaria a cada una de esas unidades de vivienda. En el otro caso, ya de que es de legalización, es cuando usted tiene un predio que no es suyo y que empieza por obtener realmente el título del predio y empieza por legalizar la tenencia de esa propiedad. Muy bien, entonces estamos hablando, esas serían, por ejemplo, los que decidieron construir la pieza sin permiso de la curaduría, unas infracciones urbanísticas, que son diferentes a unas invasiones. Correcto, muy bien. Y ahí obtienen ellos lo que ustedes llaman el reconocimiento, que es diferente a la titulación de un predio, que tenía antes connotación de ilegal, para que los televidentes también vayan entendiendo un poco acerca de este tema. Los quiero invitar a que nos acompañen a escuchar a Sergio Gaviria Vázquez, quien es director del ISBIMED, y nos explica también acerca de este tema que estamos hablando hoy, la vivienda en la ciudad de Medellín. Hay una cifra, tal vez la más especial, y en la que voy a hacer mayor énfasis, y es el número de viviendas que teníamos el compromiso de mejorar. O sea, procesos de mejoramiento de vivienda que venían de la administración anterior y habían sido interrumpidos. Hay un grupo de ellas que podemos comenzar ya y vamos a contratar para el segundo semestre, que son 437 viviendas que tenían resolución del instituto. O sea, ya había sido aprobado el subsidio y no habíamos comenzado la ejecución por problemas con el operador. 437 familias, es el compromiso del instituto, van a tener sus viviendas mejoradas antes de finalizar el año. Esa es una muy buena noticia que tenemos para la ciudad. Tenemos en los otros dos tópicos, en el tema de reconocimiento de edificaciones, que es otro de los ítems que estamos trabajando. El 10 de julio vamos a entregar 2.400 reconocimientos de edificaciones. Son familias que construyeron en su predio, lo hicieron con sus propios recursos, lo hicieron de manera legal, que eso es lo que hay que advertir, que eso no es ilegal, simplemente no surtieron un proceso, un procedimiento, y es conseguir la respectiva licencia de construcción. Esas familias que ya construyeron las vamos a acompañar para que presenten su proceso, su construcción, la presentemos en la curaduría y logremos que la curaduría la reconozca. ¿Eso en qué consiste? Es un acompañamiento técnico y legal a las familias, y vamos a entregar de esos 2.413 el 10 de julio. Esa es una muy buena noticia también para la comunidad. Y en el tema de titulaciones, que tenemos la meta de hacer en este cuatrienio unas 1.500, esperamos terminar este año con más o menos la mitad, de unas 715 titulaciones. Eso tampoco es legalización, que tiende la comunidad a confundirlo o la opinión pública. Cuando hablamos de titulación, son personas que en algún momento se les entregó la propiedad de un predio y simplemente faltaba el proceso de terminar titulándolo a esa familia. Vamos a hacer 715 de predios fiscales, o sea, predios que aparecen hoy como propiedad de la Alcaldía de Medellín y realmente son de esas familias. Eso nos permitiría cumplir el 50% de la meta planteada para el cuatrienio y darle esa buena noticia a las familias. Bueno, pues acá les cuento que a propósito de esas declaraciones que hemos escuchado atentamente, nos están diciendo nuestros invitados que titular es de lo más difícil. Doctor Jesús Aníbal, cuéntenos un poco acerca también de esas noticias que nos comparten a esta hora desde el ISBIMED. Pues el doctor César dice que es difícil, pues, de lo más difícil, pero creo que es con todas las posibilidades. Cuando el doctor Sergio, que es el director de ISBIMED, nos habla sobre el tema de titularizar, eso es como la escritura, el documento, el que te posesiona en todo. Yo creo más bien que la dificultad que se da es cuando el lote no es propiedad del municipio de Medellín, cuando no es un lote de tipo fiscal. Cuando el lote es de un privado, hay que hacer un proceso que llamo proceso de pertenencia, y que se requiere
que esté un abogado al frente de ese proceso de pertenencia. Ahí sí se dificulta mucho para la administración, pero cuando el lote es de tipo fiscal, que es del municipio de Medellín, que es de nosotros, yo creo que se facilita porque tenemos los medios, porque tenemos las formas, porque el municipio está preparado, porque tenemos la voluntad del alcalde, la voluntad de planeación, o sea, en ese sentido es facilito. Le voy a colocar un ejemplo de un sector, por ejemplo Altos de la Virgen, como una 13, inclusive que ese sitio era rural, y en el plan de ordenamiento anterior del año 2014, del 14 de diciembre, el 048, ese sitio era rural y lo convertimos a urbano, porque ya está un sitio muy denso, con construcciones, tenía inclusive tiene una cancha y un parque, y logramos entonces a estas personas generar el título, porque el lote lo compramos, lo generamos lote tipo fiscal, y logramos entonces que esta gente pudieran obtener su escritura. Y tenemos para trabajar, por ejemplo, doctor César, nos toca ahí tema, por ejemplo, de la Honda, la Cruz, ese sector ahí nos va a tocar trabajar, que también posiblemente el municipio tiene ya un lote que es propiedad y podemos hacerlo. Yo pienso que el doctor César mejor decía de que es difícil cuando es privado, pero si es de nosotros, yo creo que las condiciones están dadas. Doctor Héctor Preciado. Bueno, sí, la verdad es que sí tiene razón el doctor César en que es un poquito dificultuoso la titulación, toda vez que los procedimientos son tediosos y engorrosos. Hay que empezar por reconocer y saber quién es el titular del predio. Por eso bien lo explicaba acá el presidente del Consejo, que cuando el bien es de propiedad del municipio, pues es mucho más fácil. Pero uno empieza entonces con saber de quién es el titular del predio, luego hay que levantar los planos topográficos, luego hay que empezar a hacer el reglamento, luego empezar a hacer todos los trámites en la curaduría, y ahí una serie de pasos que llevan su tiempo y que eso va de pronto agotando la paciencia del ciudadano que quiere tener su título de inmediato. Y que de pronto espera que como que las cosas se vayan resolviendo en el tiempo y se van quedando ahí sin hacer el trámite o al requerir de un abogado. Ayudémosle también entonces a entender a nuestros televidentes, doctor César, esa diferencia entre el bien fiscal y el bien privado y cómo podrían también acudir a una ayuda las personas que se encuentren en esta situación. Bueno, lo primero es que un bien fiscal es un bien del Estado, llámese municipio, departamento o nación, independiente pues de las tres escalas que hay. Cuando hablamos de un bien privado, es todo lo contrario, pertenece a Peranito, a Sutanito, que lo obtuvo por herencia, por compra directa, etc. Y esas dos tipologías son sustanciales en la legalización de vivienda, sustanciales, porque cuando lo plantea el concejal José Aníbal Echeverri, el presidente, que en bien fiscal, o sea, bien público, es más expedito el proceso, porque prácticamente es poner a nuestros equipos a trabajar en un estudio de títulos, en poder generar una legalización individualizada por familia y por vivienda y tener la voluntad política para desarrollarla. Pero cuando estamos hablando de un bien privado, o sea, de Peranito, muchos de estos predios que ustedes ven acá en la parte de atrás de nuestra espalda, que es la comuna 3, 4, 1 y 2, muchos de estos predios fueron predios privados, de fincas en la década del 30, década del 40, que eran conurbadas por, de alguna manera, por facultad del mismo propietario, que iba cediendo terrenos para sus trabajadores. Pero los trabajadores iban subdividiendo cada vez sus lotes en más áreas para vivienda, lo cual a lo último incapacitaba o era muy dificultuoso ya entrar a reconocer para poder generar una escritura a esas familias que por lo general llegaron de manera informal a estos territorios. Muy bien, ¿y a qué lugar deberían acudir quienes se encuentren en esta situación para poder legalizar y titularizar sus predios? Bueno, lo primero es que deben, pues la autoridad frente a cualquier tipo de procedimiento son las curadurías. Medellín tiene 4 curadurías, derivado de que según la ley es una curaduría por cada 600.000 habitantes. Hoy tenemos 4 curadurías al servicio, derivado de que nosotros tenemos hoy casi 2.5 millones de habitantes, y es allí donde se le hace la orientación a este ciudadano para que establezca todo el procedimiento de legalización
de escrituración, pero que al mismo tiempo debe hacer una demanda frente a un juzgado para poder demostrar la tenencia del terreno, que es lo más complicado de demostrar, porque requeriría tener todo un procedimiento jurídico, porque si hoy un curador o un gobierno te legaliza un terreno con tu vivienda y en 5 o 10 años aparece el dueño original porque estaba por fuera del país, porque bueno, no se encontró las informaciones debidas, lo puede reclamar y puede reclamar el Estado. Entonces es muy delicado ese tipo de legalizaciones, porque va muy de la mano de poder garantizar que nadie va a venir a reclamar ni el suelo ni lo construido sobre el suelo. Tienen que estar sumamente documentadas, doctor Jesús Aníbal. Permítame, yo quiero que los televidentes tengan claridad en algo. Sí. Cuando nosotros vamos a las comisiones accidentales, y yo que trabajo en una comisión accidental de legalización de vivienda, o subsidios de vivienda, llega y me dice la señora, pero concejal, es que yo pago impuesto por esa vivienda, ¿por qué no me dan las escrituras? Le digo, usted paga impuesto, tráigame el avalúo, yo veo, el avalúo catastral. Y me dice, no, es que aquí usted le están cobrando es por las mejoras. Nosotros no le cobramos impuesto catastral por el lote, porque ese impuesto catastral se le cobra al dueño del lote. Y precisamente en el día de hoy que se le entregaron esas resoluciones a estas personas por las mejoras, es por las mejoras. Y por eso yo me atrevo a decir, porque ya tenemos barrios completicos que hemos legalizado, hemos dado la escritura, por ejemplo el barrio Medellín Sin Tugurios, el barrio Pablo Escobar, todas las personas tienen allá el tema de legalización y hay mejoramiento integral de barrios, nomás aquí en Comuna 13, en Balcones de Jardín, ese sector lo legalizamos todo y le hicimos equipamiento, amoblamiento y todo lo que es la regularización de ese barrio. Y así podía yo mencionarle otros barrios porque son lotes de tipo fiscal de propiedad de nosotros y por eso se dio la facilidad de estos barrios. Y me los conozco porque he estado muy pendiente, muy presente, porque manejo la Comisión Accidental de Legalización de... Muy bien, pues aquí dan unos temas de claridad, doctor Héctor, quería añadir. Sí, iba a hacer claridad también a los televidentes que hay dos formas de acudir para obtener la legalización en estos casos. Y es, uno, cuando se acude de manera personal e individual, que debe ser por intermedio de un abogado e interponer una demanda de pertenencia. Y para eso debe reunir unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Lo primero es demostrar que ha sido un tenedor de buena fe. ¿Qué significa esto, tenedor de buena fe? Es decir, de que él no ha usurpado, no ha utilizado la violencia, no ha desplazado al propietario. Lo segundo es que lleve un tiempo determinado, ¿no es cierto? Es más, en estos momentos son 5 años que debe tener de demostrar la tenencia de buena fe. Y lo tercero es que entonces instaura la demanda por intermedio de un abogado y ahí ya le sale la sentencia mediante la cual ordenan se haga la titulación. O sea, se le otorga el título. Luego de que se le otorga el título, entonces ya debe proceder ante la curaduría a que se le haga el reconocimiento de la construcción. Y eso es importante. Y lo otro es ya cuando hay una política pública, en este caso ya aquí en la ciudad de Medellín, que dice, bueno, en el plan de desarrollo, entonces se comprometen que van a hacer una titulación de X predios, entonces ahí sí deben de acudir a ISBIMED y desde ahí ya le hacen pues lo que es el acompañamiento, que ya bien lo explicó el director del ISBIMED, la meta que se tenía ahí para este cuatrenio de cuántos van a ser los títulos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa para unos importantes mensajes y continuamos con más de Frente. Estás viendo De Frente. Medellín, como ninguna ciudad del país, cuenta con el éxito económico, comercial y administrativo de este grupo de empresas para tener recursos por más de 1 billón de pesos para su inversión social.
Por eso llega al Consejo un debate de control político para revisar la contratación de uno de los grupos económicos de carácter público más importantes del país, el Grupo EPM. Miércoles 12 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, en directo por Telemedellín, 20 años con vos. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Con esta comuna la ventaja que tenemos es que podemos encontrar canchas en cada sector. Somos un grupo de amigos los cuales si no tenemos fútbol cada 8 días nos demoramos más para vernos. Castilla es un barrio futbolero de tradición, muchísimos años atrás. Soy antioqueño, yo nací. Hoy estamos celebrando el 27 de junio, que es algo muy especial para la barra de nosotros. Y como cada año no fallamos celebrando este día. Con la pelota en la cabeza es el proyecto cultural por miembros de la barra que deciden crear un proyecto social y cultural para la convivencia en el fútbol. Igual nos divertimos. En Telemedellín sabemos qué ha pasado. Este lunes tendremos a Hernán Usquiano de La Viejoteca, programa que este año cumple 5 años al aire. Recuerden, La Viejoteca solo por Telemedellín, no acepte imitaciones. A las 10 de la noche, Hernán Usquiano en ¿Qué ha pasado? Los esperamos. Telemedellín, 20 años con vos. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros en De Frente, el espacio institucional del Consejo de Medellín. Esta noche hablando de vivienda y por supuesto de la formalización en la ciudad de Medellín en compañía de nuestros concejales y también el director de planeación. Nuestros televidentes, gracias por acompañarnos a través de nuestra señal en la web y por supuesto en nuestro canal Telemedellín. Doctor César, hablemos de la curaduría cero, que es algo que se ha planteado, pero que también se dice desde planeación no resulta en lo legal posible. Bueno, hubo una propuesta de crear una curaduría para estos casos especiales de legalización, de mejoramientos, de reconocimientos. En torno a la ley, nosotros tenemos una limitante de que por nuestro número de habitantes solamente podemos acceder a 4 curadurías. Eso está reglamentado bajo la ley 388 a nivel nacional. Hay una situación que lo puede compensar y es que a partir de una voluntad política desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que son las que tienen ya la competencia de poder generar ese tipo de procedimientos de reconocimiento o control territorial, de la mano con planeación, de la mano con una curaduría, poder establecer paquetes de legalización o de reconocimiento. Lo planteaba claramente nuestros concejales y el presidente. Hoy estábamos entregando los reconocimientos a más de 1.600 familias que necesitaban reconocerse esa mejora que hicieron. Pero de la mano de esto, cuando te planteo que si bien no va una curaduría cero, las alcaldías, en el caso de Medellín, están obligadas secuencialmente a ir generando planes de regularización, que es contratar a una universidad cualquiera, en el caso de nuestro territorio, poderla llevar a una zona de la ciudad y empezar a hacer esa caracterización jurídica, que de inclusive en nuestro plan de ordenamiento territorial, en el acuerdo 48, lo dijo claramente, los planes de regularización deben estar acompañados o dentro de los macroproyectos de transversalidades
y los macroproyectos de borde, donde se incluye el tema de mejoramiento y reconocimiento. Entonces, es un tema que si bien no está la curaduría cero, pues generó unas herramientas muy importantes del Acuerdo 48 para que le diera capacidad de planeación a gestión territorial de ir estructurando estos volúmenes de trabajo para poder generar reconocimiento o mejoramiento de vivienda. Muy bien, vamos a invitarlos a que nos acompañen con Andrés Polanía, que también tiene información para compartir con nuestros televidentes. Andrés, adelante. Claro que sí, Caterine, a través de nuestra línea WhatsApp 301-786-9174, que no está habilitada para recibir llamadas, sino mensajes de audio, una de nuestras televidentes nos envía el siguiente mensaje que vamos a escuchar al aire. Doctores, estoy viendo su programa, me parece muy interesante y quiero hacer una pregunta. Yo vivo acá en Robledo, Miramar, prácticamente 12 de octubre, en la 80 con la 96, y aquí no tenemos escritura ninguno. La señora de la acción comunal dice que esto está vetado, pero en ninguna parte muestran nada, no dicen nada, nuestras casas no están pues con grietas, por acá nunca ha pasado nada y quisiéramos tener los títulos de este terreno porque ya llevamos muchos años viviendo acá. Yo le agradecería mucho que me pudiera contestar. Muchísimas gracias. Y a través... Andrés. A través de nuestra línea, nuestra cuenta en Twitter, @consejomed_TV, el señor Héctor Vanegas pregunta, favor explicar la política de protección a moradores para obras como la construcción del cable Picacho, salen moradores de la paralela. Así pues, bienvenidos todos a participar a través de las redes y seguimos con nuestros panelistas. Muy bien, doctor Jesús Aníbal. Bueno, yo quiero primero decirle al doctor César algo, que quedó en el plan de ordenamiento territorial. Quedaron 112 barrios para hacer análisis desagregado sobre esta temática que nos acaba de establecer la señora. Entonces quedó la tareita para mirar que el barrio Miramar, que está en el sector de Robledo Comuna 7, si está o no está como barrio para hacer los estudios. De acuerdo a los estudios que va a hacer planeación, que creo que usted tiene una platica guardada para eso. Ahora... Ya lo estamos ejecutando, bueno. Para Muy diciembre bien. tenemos ese Correcto. insumo. Ese insumo hay que tenerlo para diciembre para poder decirle a la señora en dos aspectos. Uno, si el lote es del municipio de Medellín o si el lote es de un privado. Dos, si el lote está en alto riesgo recuperable o en alto riesgo no recuperable. Si el lote está al lado de una quebrada y a qué distancia. Todos estos elementos, si la casa por donde está construida dicha casa, por debajo pasa una quebrada, porque a veces la construyen encima de, también es el análisis. Entonces yo creo que el compromiso, doctor Preciado y doctor César, de nosotros, es ir allá. Lo que quedó en el plan de desarrollo como estudio de ese barrio Miramar, que yo sé que quedó, con otros muchos más que tenemos en todas las comunas, en la 8, que hay muchos, y pues yo le invito a la señora que se comunique con nosotros. El número nuestro del Consejo de la Medellín es 384-6865 y vamos a ir allá a ver qué sucede con ese tema. ¿Y por qué lo digo, doctora Caterine? Porque ojo con los abogados bandidos, que llegan y dicen, vea, tranquilo que yo le legalizo esto, que es que ya han tumbado muchos barrios. En la pradera, en la comuna 13, allá llegaron un abogado, llegó un arquitecto, llegó un ingeniero, denme de 200.000 pesos, tumbaron más de 200 familias. Dios. Así de clarito. Y así de muchos barrios ha existido eso. Yo lo que le pido el favor es que antes de cualquier negociación, de dar una plata, averígüense que el SBIME está listo a dar todas las sugerencias, las acotaciones sobre el tema, o nosotros lo hacemos, el acompañamiento. Inclusive yo vengo haciendo una solicitud diciéndole a la administración, venga, ayúdenos, que hayan unos abogados que nos ayuden con procesos de pertenencia, y de esa manera ese tumbitumbis de muchos abogados que se aprovechan de la gente que no conocen el tema, pues lo hagamos directamente, porque la administración, así es real, solamente legaliza, regulariza
son los predios de tipo fiscal, que son los de nosotros. Los que tienen que ver que son privados, hay un proceso de pertenencia, eso no lo está haciendo la administración, pero estamos buscando, doctor César, y miremos la forma, al menos, de asesorarlos, de decirles cómo está esto. Entonces yo creo que estamos listos a acompañar en ese barrio, en otros barrios, y son 112 barrios que quedaron en el plan de desarrollo. Un acompañamiento para que no se vuelvan víctimas de mucho vivo que anda por ahí suelto. Doctor Héctor Preciado, ayudémosle también a entender a nuestros televidentes ese tema de protección a moradores. Incluso también hubo un polémico informe de la Universidad Nacional en el que se habían pagado unos recursos significativos por cerca de 1.000 millones de pesos que tiene que ver con esto de protección a moradores. Sí, precisamente la administración municipal viene trabajando en esa política pública de protección a moradores, donde se va a poner en práctica no solamente para la obra del Metrocable del Picacho, sino para todas las obras que la administración vaya a desarrollar. Esa política pública la vienen construyendo en conjunto con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación, el ISBIMED y también creo, si no estoy mal ahí, doctor César, la Secretaría de Hacienda. Con el acompañamiento de la Secretaría General. Es una política pública que viene regulada desde una ley nacional, donde se toman unos insumos importantes relacionados con si es inquilino, si tiene negocio, si tiene una unidad de productiva, si solamente es de vocación residencial o vocación o comercial. Entonces, en ese orden de ideas, esa política se va a poner en práctica para que cada morador se sienta tranquilo y se va a socializar antes de iniciar cualquier obra. Doctor César, pues ayúdenos también. Así, doctor. Deme un minuto que yo quiero que el doctor César nos explique algo y le explique a los televidentes. Como el doctor hablaba acá ahora de un tema que es el decreto 965, que nos lo explique un poco más con el tema de compensaciones, así nos explica un poco la ley 1077 y nos ayuda con el decreto ley 1547, que ahí se emana el 048, que es el plan de ordenamiento territorial, y que yo le he dicho a ustedes que ese decreto que tenemos en el municipio de Medellín 965, que fue el del año 2013, y que digo que para este año yo creo que tenemos que buscar otro decreto con el tema de las compensaciones y todo lo demás. A ver, doctor César, si nos ayuda a usted entre sus conocimientos como secretario de Planeación en dos temas. Claro, señor presidente, yo me siento hoy en plenaria. Con la venia suya, lo citaron al debate en televisión, me permito de a los frente. televidentes explicarles cómo es el asunto. Dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo 48, inclusive recoge la experiencia de la ciudad frente a los temas de obra pública. La obra pública generó construir sobre lo construido. Se requerían predios para poder hacer el puente de la Madre Laura, por ejemplo. Se requerían predios para hacer el Metrocable, cualquiera de la zona. Y en su momento la estrategia era hacia vivienda usada. Solamente un proyecto lo contempló en situ, que fue como protección a moradores, uno de los primeros pilotos, que fue aquí muy cerca, en la Comuna 2, en Juan Bobo, entre el barrio Villaniza, Villa El Socorro y Andalucía. Y luego entre La Herrera y Andalucía también se generó un proyecto que se denominó Mejoramiento Integral de Barrios. ¿Cuál es el asunto y cuál es el quid del asunto frente a ese tipo de protección a moradores? Uno, que quedó establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial en los ley decreto que le plantea el señor concejal, pero que para poderlos incorporar al municipio de Medellín hay que surtir un procedimiento que inclusive también lo dejó el Plan de Ordenamiento Territorial. En estos momentos terminamos el dimensionamiento de protección a moradores, el alcance de protección a moradores. Este segundo semestre vamos a estar haciendo la modelación económica y esperamos que ya entre enero y febrero marzo lo llevemos a acuerdo municipal. ¿Cuál es el asunto? Que en la actualidad hay unos decretos de compensaciones que entran en revisión en este acuerdo.
Lo que pasa, concejal, es que para poder actualizarlo tenemos que terminar protección a moradores, porque explícitamente define que cuando usted tenga el acuerdo de protección a moradores, establezca de una vez la actualización de los decretos de compensación. O sea, inclusive la política pública de protección a moradores. Exactamente, porque ahí es donde incluye los decretos derivados o acuerdos derivados para los que son los reconocimientos o compensaciones, que esta ciudad tiene de alguna manera un avance muy significativo, casi que es de las pocas ciudades en Colombia que tiene ya 2 decretos de compensaciones, uno actualizado recientemente en el año 2015 más o menos. El 543, que es del año 2012, el 965, que es del año 2013. Y ahora lo que yo les digo a ustedes es que hay que buscar uno nuevo, de acuerdo al mejoramiento. Pero vamos a terminar lo de protección a moradores. Vale, pues. Y apenas terminemos protección a moradores, hacemos el nuevo decreto de compensaciones, que va a estar muy de la mano de esa modelación económica para no cometer un acto de irresponsabilidad. Si prometemos mucho en compensaciones, nos salimos del marco jurídico de la ley, podemos generar un peculado para las personas que estamos ejerciendo el papel de lo público, para poder generar también ese equilibrio inclusive con el costo del proyecto, porque si el costo del proyecto lo disparamos muchísimo frente a ese tema de compensaciones, que en el caso que lo que queremos que sea justo, más no excesivo, porque también pueden haber pretensiones, claro, no podemos afectar también las obras públicas de desarrollo. Entonces, que es una línea muy delgadita, pero que sí estamos de acuerdo con el concejal, sí requerimos actualizarlo para ponerlo al día con las necesidades sociales de estas comunidades. Y sobre todo aplicarlo aquí en La Paralela, donde vamos a trabajar conjuntamente, y el debate que hicimos la semana anterior. Indudablemente. Y que hay una diferencia también muy grande. Una cosa es la protección a moradores y otra la compensación. Aunque uno vea que van muy de la mano, son diferentes. Que uno es garantizarle al morador que pueda obtener su vivienda, si no en iguales condiciones, si mejor. Y otro es otorgarle la compensación dado su vocación económica que tenía ahí en la parte donde estaba por la obra afectada. Las compensaciones son a quienes son comerciantes. Y en ese tema de protección a moradores son 2 palabritas. Anteriormente la palabra reubicación lo mandaban para donde les diera la gana. Vayan para Antonio de Prada, para la Ciudad de la Nueva Occidente, y no vale nada. Hoy, reasentamiento. O sea, ninguna persona puede salir de su comuna, hay que construirle ahí. Eso es lo importante en el tema de protección a moradores. Claro, porque no solamente es un tema de ladrillos, para ponerlo en esos términos, sino que hay un arraigo social, cultural, una comunidad, cultura, etcétera. Vamos a invitar a que veamos la siguiente nota con la doctora Luz María Múnera, también concejal del Polo Democrático, quien nos habla precisamente de este tema de protección a moradores y su recomendación. Bueno, un saludo para todos los televidentes. Telemedellín está con nosotros también en el Consejo de Medellín, y una recomendación muy especial. Frente a obras de infraestructura como el cable del Picacho, hay que trabajar por la colectividad. Hay que decirle a los ciudadanos, recuerden que individuales de a uno, atendidos de a poco, se vuelve un peligro la negociación con el Estado. Ustedes tienen la fortaleza y la fuerza en la unidad, en la creación de una organización que puede ser una veeduría, que puede ser un comité cívico, para que la fuerza que ustedes como ciudadanos de primera categoría tienen sea una fuerza contundente en la defensa de sus derechos. Y en este sentido, entonces, hacerle a la administración municipal una exigencia, y es: respetemos la vida colectiva y la posibilidad de que estos habitantes afectados de una u otra manera por la obra puedan ser un colectivo unificado en la defensa de sus derechos y en el debate con el Estado de una obra que es necesaria, que es rico que se haga, que la necesita la ciudad, pero que no puede repetir historias pasadas. No puede ser que este cable vaya a cometer las torpezas y vaya a cometer las injusticias que otras obras como Tranvía o como los Metroplus han hecho en el resto de la ciudad. Así que unificados, juntos, organizados, para que este proceso llegue a feliz término, con una alcaldía que dice que quiere hacerlo bien, pero que tiene que ganarse la confianza, y se la tendrá que ganar manejándose bien con estas comunidades, respetando y reconociendo sus derechos. Recordemos, constitucional y legalmente, ustedes deben ser dejados en iguales o mejores condiciones que como fueron encontrados. Muy bien, ahí está coincidente el concepto de la doctora Luz María con lo que nos expresaba el presidente, el doctor Jesús Aníbal Echeverry, y vamos a invitarlos en este segmento final, porque ya se nos está agotando el tiempo del programa, a que cada uno de nuestros invitados nos regale su conclusión, iniciando por el doctor Jesús Aníbal. A ver, lo primero es que en el tema de protección a moradores,
Yo acepto que hay cosas colectivas que se deben de hacer, pero también hay cosas individuales porque son diferentes el tipo de vivienda, es diferente el estatus, y yo creo que, por ejemplo, hay personas que tienen viviendas que valen más de 100 millones de pesos, como hay otras que valen 30 millones. Las que valen más de 100 millones, pues obviamente no pueden gozar de un subsidio de vivienda. El que vale 30 millones puede gozar de un subsidio de vivienda. Entonces, ese es el mensaje, de que se trabaja en colectividad, pero también hay individuales que hay que trabajarlas. Y lo otro es que recurran al Estado para que los podamos nosotros asesorar, para que no se dejen maniobrar, no se dejen de pronto tumbar de personas que están detrás del peso de la gente pobre y humilde. Y al Consejo de la Ciudad de Medellín, como presidente, como concejal, estamos prestos a acompañarlos, a ir donde nos toque ir con la administración. Y bueno, feliz noche y bendiciones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y rápidamente, doctor Héctor Preciado. Bueno, lo primero es la pedagogía de lo público. Yo he venido recorriendo la ciudad de Medellín en sus distintos territorios y he podido evidenciar y constatar que incultos estamos en temas de reconocimiento de edificaciones, de protección a moradores, de temas de educación, en la parte de ambiental. O sea, hay que trabajarle mucho a la pedagogía de lo público y reiterar que estamos para servirles desde el Consejo de Medellín. Muy bien, y secretario de Planeación, doctor César. Creo que ya tengo muy poco tiempo. Sí, se le va botando el tiempo, para todos los rápidamente. habitantes de la ciudad de Medellín y de la mano del Consejo, con la planeación, con la gestión territorial, nuestra secretaría, pues acérquense a preguntar todos estos temas que son tan importantes y trascendentales para la ciudad de Medellín. Y para el desarrollo de las familias, las personas, sus patrimonios, y como bien lo decía el doctor Jesús Aníbal, tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza, así que esperamos que los haya ilustrado este espacio. Los esperamos próximamente también en otro programa de frente, desde otro punto y con más temas de ciudad a través de nuestro canal Telemedellín. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales y por supuesto también nuestro programa quedará allí para que todos ustedes lo puedan ver de nuevo. Feliz noche para todos. Continúen con la programación de Telemedellín.